Entrevista. El exgobernador del Banco de México, Agustín Carstens, que ahora tiene un muy poderoso cargo a nivel internacional, está convocando a todos los bancos nacionales del mundo, los bancos, por ejemplo, el Banco de México, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, a todos aquellas organismos que dirigen precisamente los cambios monetarios en los países, a una reunión que le están llamando el Cisne Verde. Esto en referencia a una novela, El Cisne Negro, pero especialmente a que del negro al verde pasamos porque mucho de lo inesperado y mucho de lo catastrófico que el mundo está viviendo impactará sin duda alguna, impacta ya a la economía. Cómo vivir en un mundo muy caliente, las finanzas públicas y privadas. Y mi querida Samantha Hernández Anaya, financiera, muchísimas gracias por conectarte con nosotros para explicarnos esta propuesta de Agustín Carstens, quien es hoy, si mal no recuerdo, estoy buscando bien su cargo ahora, pero pues prácticamente es el que dirige todos los bancos vaya, esta asociación de bancos nacionales en el mundo. Buenos días. Hola, buenos días, a ti y a todo tu auditorio, Luis Fer, y como bien dices, este tema viene muy de la mano de el calor que todos estamos Uy, viviendo. no lo aguanto. Si vieras que no lo soporto con todas las luces que tenemos aquí, pero además el calor que está haciendo. Sí, Sí. y es o sea, como bien lo dices, o sea, es un término que al final del día nos está afectando a todos, ¿no? Ujú, Decía Facundo Cabral, ¿no? Muchas veces enséñale a los malos, como él se refería al sistema capitalista, ujú. el buen negocio que es ser bueno y lo van a hacer aunque sea por negocio. Y esa técnicamente es lo que estamos haciendo, migrando en realidad a un modelo verde porque se están perdiendo pues los activos financieros y como bien lo dices, es un llamado de Carsten que se va a realizar el 31 de mayo y es muy importante porque aquí se van a aquí se van a discutir pues el futuro, las políticas, el cambio pues que se espera lograr, o sea, tenemos que entender que al final del día no es una propuesta que se esté realizando pues de una manera altruista, ¿no? En realidad se está haciendo porque los bancos se están deteriorando y están perdiendo pues lo que representa un riesgo sistemático y como bien lo dice él, es un golpe que va a afectar a la economía y cada vez nos acercamos más al día cero, también es otra realidad. El modelo ya es insostenible porque un modelo de recursos infinitos y que podemos estar utilizando y no preocuparnos, pues nos está orillando a lo que bien dices, el cambio climático, ¿no? Hace 15 años que íbamos a pensar de estos calores, ¿no? No iban a ser posibles. Ujú. Y esto viene muy de la mano con que existe con la ONU una propuesta para el 2030 que es reducir pues los impactos y las emisiones para el cambio climático y va mucho de la mano con la última vez que platicamos con lo de la vivienda, porque a nivel México lo que se está centrando es en la vivienda. O sea, estamos hablando de que en el caso directo de México estamos produciendo 6.1 millones de empleos directos con la creación de viviendas y esto nos está afectando porque pues es un modelo pues que ya no se puede sostener y el aceleramiento en esta industria pues lo que hace es quererse migrar a algo llamado bonos verdes, que es una tendencia para que los inversionistas extranjeros o el público que esté interesado en invertir de manera pues bursátil inviertan en soluciones que son verdes, que son sustentadas, que vienen avaladas y que pues al final del día les dará mayor seguridad y liquidez al proyecto como tal. O sea, estamos hablando de que es muy importante, al menos a nivel Latinoamérica, que México empiece a implementarlos más, que empecemos a hablar de una economía circular, que es una economía en la que no se está afectando en realidad pues a las personas, ¿no? O sea, no por este lado te estoy vendiendo agua de manantial, pero por otro lado estoy secando a los pueblos pues que necesitan ese líquido tan vital, ¿no? O no estoy creando catástrofes ambientales. Entonces, es muy importante que México empiece a implementar estas medidas. Si bien los bonos verdes que te comento tienen Ujú. 14 años en el mercado, el interés sería para ser el primer país a nivel Latinoamérica que rompe el bloque real y que empieza a optar por un mercado de energías renovables, por un mercado más sostenible, porque pues como bien lo dices y como lo decía Carstens, este es un problema que en 20 años
ya va a ser insostenible, o sea que realmente vamos a vivir con situaciones muy drásticas por el cambio climático. Y ya lo hemos visto, y no solamente en nuestro país, que es presa, especialmente en las temporadas de huracanes, de enormes fenómenos meteorológicos ya por ambos océanos, que antes, mi estimada Samantha, tú eres joven, pero uno que ya está grandecito y que vivía en la costa, pues eran fenómenos que muy localizados, que pegaban en una ciudad, en un puerto, y ahora son de tal tamaño que pueden destruir regiones enteras. Y ese es simple y sencillamente una parte de lo que nuestro país vive con los desastres naturales provocados por el cambio climático. Pero bien decías, esta próxima reunión de banqueros internacionales no es altruismo. En realidad los bancos también están perdiendo sus activos. Leía, por ejemplo, que un hotel que no pudo pagar un crédito, pues a final de cuentas el banco se quedó con el hotel. Para el banco es un activo respaldado con el dinero de los propios usuarios de la banca, de quienes como tú, como yo, vamos y depositamos nuestra quincena pues para administrarla vía bancaria. Y estos activos, por ejemplo, un hotel que está perdiendo playa y que seguramente se lo va a comer el mar, el banco lo va a perder y lo vamos a perder nosotros que somos también, digamos, con nuestros ahorros estamos respaldando este activo del banco. ¿Me explico bien, más o menos, Samantha? Sí, sí, esto es muy importante, o sea, como bien lo mencionas, y a lo mejor muchas personas en el auditorio podrán ser escépticos y decir, Uh -huh. es poco probable que, porque la fecha de 15 años o del día cero, pues es un tema, como dirás, en los 80, ¿no? Cuando salía Amanda y decía, ya ciérrale, vamos a ahorrar agua. Sí, Este tipo de cosas, pues la gente lo veía lejano, ¿no? O sea, aún hay exacto. zonas donde tenemos, gracias a Dios, pues recursos todavía, pero también estamos hablando, pues, por el otro lado, de que la pandemia es un ejemplo claro de lo que es un cisne negro y de cómo Uh se puede -huh. transformar en un cisne verde. O sea, es cosa de minutos, de que pase una catástrofe ambiental más fuerte. O sea, también tenemos que tener en cuenta que en los últimos años las catástrofes que hemos tenido con las petroleras, ¿no? El problema de que están perdiendo el Amazonas, o sea, este tipo de situaciones que son pulmones, pues, del mundo y que nos funcionan a todos, pues realmente es preocupante y es alarmante. Y es por eso que también se está empezando a ver lo de empresas socialmente responsables, empresas económicamente responsables, para que estén migrando a este modelo, porque pues sí, el modelo actual ya no es sostenible, ¿no? O sea, ya cuántas personas somos en el mundo y ya no existe una manera en la que pues podamos continuar, ¿no? Al final del día el dinero y los activos, como bien dices, pues por más respaldados que estén, si pasa una crisis ambiental, que es dinero perdido y también afecta a la economía, porque ahí entra un problema más grande. Tenemos que recordar que cuando llegan a pasar este tipo de problemáticas, muchas veces los bancos, bueno, en México no es tan, pues tan común, pero por ejemplo en Estados Unidos existe el capítulo 11 y entonces tienen que ir el gobierno para ayudar a los bancos a que no quiebren, para que el sistema financiero del país no termine. Efectivamente. Y un poco también para explicar este concepto del cisne negro, que es a partir de un libro publicado en el 2007, que refiere a estos eventos de gran impacto que no eran probables, altamente improbables, raros e impredecibles, que se van estudiando cuando suceden, como la pandemia, pero que dejan graves afectaciones económicas. Ya lo hemos visto desde el 2020 al 2022, como bueno, ahorita mismo lo estamos sufriendo en este país con el alza de precios de los alimentos, con esta inflación que estamos viviendo, con la carestía, con la cuesta de enero que nos ha llegado hasta ahora, hasta mayo. Es decir, Samantha, para aquellos escépticos que piensan, no, pues nada tiene que ver que aventemos chapopote desde las termoeléctricas hacia el cielo, perdón, generando este microclima en México que está súper caliente, no tiene nada que ver porque a final de cuentas eso va a repercutir tal vez en la pérdida de cosechas, tal vez por consecuencia la pérdida de alimentos en el encarecimiento, pero además para las empresas que tendrán que trabajar con otros métodos si esto se sigue calentando, Samantha. Sí, claro, y también estaba yo leyendo un artículo del Economista el lunes y Sí, decía que los frutos y las verduras ya no son tan nutrimentales como creíamos, por lo mismo de la producción, del exceso de pesticidas, del exceso
de aguas de riego, de tratamiento, ya no nos están nutriendo lo suficiente, entonces también pues por ese lado nos empieza a afectar más, ¿no? También, o sea, tiene un coste, digámoslo, a futuro, este tipo de situaciones hasta en el sector de la salud, o sea, puede ser igual otra crisis de salud. Samantha, y lo que estamos observando con esta convocatoria de Agustín Casters es un poco también lo que platicábamos hace un par de semanas. Ya hay una conciencia, por lo menos en los grandes capitales de este planeta, de que hay que hacer una transición energética, hay que hacer un cambio en las formas de producción para que entonces conservemos en algo este medio ambiente y la humanidad pueda subsistir tal y como la conocemos. Pero vemos este cambio y este entendimiento y esta convocatoria a nivel mundial, pero en nuestro país vemos completamente lo contrario. Y en este sentido, ¿podría afectarnos en un futuro? Es decir, no solamente quedarnos atrás tecnológicamente una vez más, porque entonces se implementarán otras tecnologías en el mundo para generar energías limpias, y además en el retroceso económico, que traería como consecuencia desempleo, encarecimiento de las mercancías, de los alimentos y por consecuencia desigualdad y pobreza. ¿Ese es el camino que tenemos que seguir, Samantha? Pues fíjate que es una problemática que, como bien dijiste, ya se interesaron los grandes banqueros. El problema es que llega a la cúspide, pero o sea, tarda años en bajar, en que el obrero le den la capacitación necesaria. O sea, por ejemplo, no nos vayamos muy lejos, acordémonos cuando en la revolución industrial los ponían con productos químicos, con productos que les afectaban a su salud y que a ellos pues no les llegaban las medidas porque al final del día pues son, pues es su jornada, es su trabajo, como hemos hablado. Creo que sí es interesante, como bien dices, que nos estemos volcando hacia allá y que también entendamos que ya podemos nosotros como ciudadanos a pie hacer denuncias, o sea, sobre, oye, tal empresa está haciendo esto, o empezar como, gracias a Dios ya tenemos las redes sociales de cierta manera para empezar a concientizar sobre lo que está pasando, ¿no? Porque una cosa es lo que nos dicen los medios tradicionales y otra es lo que digas, no, mira aquí cómo está la situación, ¿no? Yo tengo muy vivo el recuerdo de ahora 8 años, que tenía 2 años en ciertas partes de Durango que no llovía. O sea, estamos hablando de cambios muy drásticos, de niños que decían, yo nunca he visto lluvia. Mira nada más, qué terrible. Niños que no han visto nunca lluvia. Ese no es el futuro que quiere la humanidad y mucho menos para este país. Y hay corresponsabilidad ya de los grandes capitales y de quienes rigen las economías mundiales para hacer este cambio. Pues hay que pegarnos a ello, hay que empujarlo. Samantha, como siempre, agradecidos porque te conectes, porque nos compartas tu conocimiento. ¿Hay alguna red social donde quienes nos escuchan y nos ven te puedan encontrar para incluso mandarte allí alguna solicitud de tema, en fin, para que puedan hacer contacto contigo? Sí, claro, me encuentran en todas las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, como Samantha Hernández Anaya, y ahí con todo gusto inclusive podemos hablar sobre temas o recomendar incluso artículos para que se concientice más el espectador. Samantha, muchísimas gracias, Samantha Hernández Anaya, cada viernes aquí con el comentario económico. Un abrazo. Gracias, Luis. Gracias. Seguimos contigo, Puebla, después de estos mensajes a través de YouTube, de Facebook y de Twitter. Además, en STV, el canal 85 de Teleweb para la ciudad de Las Flores, allá en Atlisco. Gracias por recibirnos. Ya tenemos 2 semanas con ustedes cada mediodía. Volvemos. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla. ContigoPuebla.mx cumple 1 año. Muchas gracias por mantenerte informado con nosotros a través de nuestra página web y nuestras redes sociales. Las noticias al momento, entrevistas, crónicas, reportajes y más. ContigoPuebla.mx cumple 1 año. Visítanos.